Bueno, buenas noches a todos. Es una alegría estar nuevamente aquí para tocar un tema que, como Johnny dijo, es bastante importante. Él ya hizo la pregunta que yo iba a hacer al comienzo, que quién de los presentes aquí tiene apegos. Y ya escuché la respuesta, entonces creo que estamos en el lugar correcto, en el momento apropiado. Vamos a hablar sobre las causas de los apegos, cómo superarlos para evitar la depresión, que es una de las enfermedades que está ocurriendo en el mundo y cada día está creciendo más. Algunos datos que trajimos de la Organización Mundial de la Salud, datos recientes, dice que la depresión es un trastorno mental frecuente y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas y cada vez va aumentando más el número de personas que presentan depresión. La depresión es la principal causa mundial de discapacidad. Personas que son retiradas del trabajo por diferentes síntomas depresivos y contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad. Puede llevar a las personas hasta el caso de muerte. Muchas de las causas del suicidio están relacionadas con estados depresivos. Y en el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. Entonces, algo que parece simple, apegos, un tema, no, sí, yo tengo apego a tal cosa, dependiendo del grado, puede llegar hasta un estado depresivo y puede llegar hasta el suicidio. Por eso la importancia de saber qué son los apegos, cuáles son las causas y cómo podemos superarlos. Entonces, el apego exagerado puede generar una serie de problemas físicos y emocionales, tales como ansiedad, fobia, miedo y depresión. Y aquí es donde está el link entre lo que es el apego y la depresión, porque el apego exagerado lleva a estados depresivos, porque las personas sienten que están perdiendo algo. Y nosotros, seres humanos, tenemos aversión a la pérdida. Y por eso llegamos a estados de depresión. Y la causa, no quiere decir que todos los que son depresivos, la causa sea el apego, pero es uno de los factores principales que llevan a los estados de depresión, la pérdida. Entonces vamos a ver lo que Allan Kardec nos enseñó en el Evangelio según el Espiritismo. El apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para vuestro adelanto moral y espiritual. Entonces, si nuestro objetivo en esta existencia es crecer espiritualmente, y la espiritualidad nos está diciendo que para el apego es una de las mayores trabas, uno de los mayores obstáculos para nuestro adelanto moral y espiritual, deberíamos prestar atención y comenzar a ver qué son los apegos, cuáles son los apegos que nosotros tenemos y cómo vamos a superarlos. Por el apego a la pose de tales bienes, destruís vuestras facultades de amar al aplicarlas completamente a las cosas materiales. Con los apegos vamos encaminando, dirigiendo nuestra energía a las cosas materiales, olvidándonos de las cuestiones espirituales. Mientras estemos encarnados, las cosas materiales son importantes, sí, pero no son las únicas, ni son las más importantes. Entonces, cuando dedicamos mucho tiempo a las cosas materiales, indica que tenemos algún tipo de apego y que tenemos que trabajar para ver cómo podemos superarlo. Y en el libro de los Espíritus, pregunta 895, los Espíritus nos dicen: el apego a las cosas materiales es un notorio signo de inferioridad. Y esto puede llevar a muchas personas a bajar su autoestima, porque dicen: no, yo soy apegado a varias cosas. Uy, entonces yo soy un espíritu muy bajo, muy inferior. No, si nosotros ya llegamos a este estado evolutivo, ya hemos avanzado muchísimo. Lógico, nos falta aún mucho para seguir creciendo espiritualmente, pero muestra que aún no somos espíritus muy evolucionados. Porque cuanto más se apega el hombre a los bienes del mundo, tanto menos comprende su destino, porque se apega más a las cosas materiales, no entendiendo cuál es el objetivo principal de nuestra existencia, que es crecer como espíritus, ayudar a nuestros prójimos, ser cada día mejor. En esa obra
muy interesante también del espíritu de Juana de Ángeles. Yo veo que ustedes aquí tienen bastantes libros de Juana de Ángeles. Es un espíritu que ha traído mucha información de la espiritualidad muy buena. Yo les recomiendo que lean, estudien esos libros. En este que se llama Directrices para el Éxito, Juana de Ángeles tiene un capítulo que habla sobre apego y liberación. Y dice, hay que ir con cautela al respecto de cualquier tipo de apego. Entonces nos está llamando la atención que existen diversos tipos de apego. Aprende a despojarte de todo cuanto pese negativamente en tu economía espiritual. El apego, vimos, es una traba a nuestro crecimiento espiritual. No contribuye nada a la economía, a los bienes espirituales que estamos adquiriendo aquí en el planeta Tierra. Entonces, tenemos que aprender a despojarnos de todas las fuentes de apego. Y continúa, hay muchas cosas que solo parecen importantes por causa del apego al que se aferran los individuos. Les damos extremadamente importancia a cosas. Por ejemplo, la vajilla que la gente recibe el día del matrimonio. Y mucha gente, yo he ido a muchas casas, la tiene allá, guardadita. Nunca la usó. Y ya llevan 40, 50 años de casados y está ahí, guardadita. Y le dan una importancia excesiva que nadie la puede tocar. Se aferran y transformándose en esclavos espontáneos de esas cosas. Son esclavos porque nadie lo tienen, hasta con llave, la guardan. Y así ocurre con muchas cosas en nuestra vida. Les damos una extrema importancia y nos vamos aferrando a eso y nos convertimos en esclavos de esas cosas. Y en el cielo y el infierno, o la justicia divina, otra de las obras básicas de Allan Kardec, nos dice lo siguiente: la afinidad entre el cuerpo y el perispíritu es proporcional al apego del espíritu a la materia. En el momento que nosotros desencarnamos, que morimos, nuestro perispíritu, si está muy apegado a la materia, ese proceso de desprendimiento va a ser mucho más demorado, mucho más doloroso, porque va a sentir lo que está ocurriendo con la descomposición del cuerpo físico. Entonces tenemos que también pensar que tenemos que desapegarnos del cuerpo físico. El cuerpo físico es el instrumento divino que tenemos en esta existencia para continuar creciendo espiritualmente. Y el cuerpo físico que tenemos actualmente es el mejor que podíamos haber escogido de todas las opciones. Y las personas dicen, yo quería ser 20 centímetros más alto. Quería tener los ojos verdes. Las mujeres que tienen el cabello liso, les gustaría tenerlo. Sí, y las que tienen así, lo querían tener liso. Y no estamos contentos con ese cuerpo que nosotros mismos ayudamos a escoger, porque es el mejor para lo que tenemos que hacer en esta existencia. ¿Tenemos que cuidarlo? Sí. Tenemos que alimentarnos bien, dormir bastante. Espero que no se duerman aquí más tarde. Dormir bien, alimentarnos bien, pensamientos positivos, emociones positivas. Eso va a permitir que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones. Pero en el momento que vayamos a desencarnar, tenemos que tener claro que este es como si fuera un vestido, que tenemos que dejarlo y continuar nuestro crecimiento espiritual. Entonces, si estamos muy apegados, en ese momento vamos a hacer más difícil ese proceso de desprendimiento. Y aquí traemos un trabajo muy interesante que está relacionado en otra línea del pensamiento filosófico religioso de la actualidad. Es el budismo. Budismo y espiritismo tienen muchas cosas afines. Y este es un trabajo que es una tesis de doctorado en la Universidad Federal de Juiz de Fora en el área de ciencias de la religión. André Andrade Pereira hizo ese paralelo entre el espiritismo y budismo, y el trabajo de él muestra unos puntos muy interesantes con relación a este tema del apego. Él habla de las 4 nobles verdades que el budismo menciona. La primera es la existencia del sufrimiento.
¿Será que en Bucaramanga hay sufrimiento? ¿Sí? Bueno, en Brasil, en India, en China, en todo el planeta nuestro hay sufrimiento. Segunda, el sufrimiento viene del apego excesivo a los deseos. Entonces la causa principal del sufrimiento es el apego excesivo a los deseos. Los deseos son infinitos, las necesidades son finitas. Nosotros encarnados tenemos que atender necesidades básicas. Por ejemplo, comer es una necesidad básica. Estamos encarnados, necesitamos alimentar nuestro cuerpo físico. ¿Cuál otra necesidad básica tenemos? Dormir. ¿Qué más? Descansar. Del vestido. ¿Qué más? ¿Ah? Sí. La salud. La vivienda. Esas son necesidades básicas. Los deseos son infinitos. Por ejemplo, ¿cuál es el restaurante más lujoso aquí en Bucaramanga? ¿Ah? No, ni lo conocemos porque no tenemos el dinero para ir, entonces no lo conocemos. Pero nosotros podemos alimentarnos aquí, en un restaurante normal, normalito, nos alimentamos bien, atendemos nuestra necesidad. Para algunas personas el deseo es ir a ese restaurante, el mejor aquí de Bucaramanga, y trabaja y piensa en eso y le da vueltas y a veces no consigue y sufre porque no consigue hacer eso, porque está intentando satisfacer un deseo. Para ir de un lugar a otro nos transportamos. Algunas personas tienen su carro, existen varios, un Renault, un Monza, no sé, existe Ferrari, Lamborghini. ¿Ah? No, pero este es la Ferrari, Lamborghini. Y ustedes ven los jugadores de fútbol, Cristiano Ronaldo, Neymar, 7 carros, 8 carros de esos guardados en el garaje. Eso son deseos. Vean la diferencia que existe entre necesidades y deseos. Y el sufrimiento viene de ese apego a los deseos. Por eso tenemos que trabajar en esa parte de los deseos. Al eliminar el apego, eliminamos el sufrimiento. Parece obvio. Si la causa del sufrimiento es el apego, si eliminamos el apego, vamos a eliminar el sufrimiento. ¿Sería bueno? Sería muy bueno. Y eliminamos el apego por medio de prácticas correctas. Buenos comportamientos. Comportamientos que están alineados con las leyes divinas. Esas son las prácticas correctas. Y eso nos permite eliminar el apego. Entonces vean, muchos de los sufrimientos que los seres humanos tienen son consecuencia de los apegos que tienen en su vida. Y para esas prácticas correctas requiere una actitud individual, personal. Y volvemos al mismo punto de esta tarde. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Si vamos a tener más deseos, probablemente vamos a sufrir mucho más. Entonces, ¿qué es el apego? Kardec le gustaba definir los términos para evitar discusiones estériles, discusiones inútiles, porque a veces yo tengo una idea de lo que significa una palabra y tú tienes otra idea sobre la misma palabra y comenzamos aquí a discutir cuando estamos hablando de cosas diferentes. Kardec le gustaba definir los términos y por eso vamos a definir lo que es el apego. Y la mejor definición que he encontrado hasta ahora es en esta obra de un psicólogo, se llama Walter Rizzo. El libro se llama Desapegarse sin anestesia. Aquí alguien ya tuvo la oportunidad de sacar un diente sin anestesia. Yo tuve esa experiencia, no muy buena. Es mucho mejor con anestesia. Imagínense desapegarse sin anestesia. ¿Será doloroso? Puede ser. Va a depender
del tipo de anestesia que utilicemos. Lo vamos a ver si existe. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es una vinculación mental y emocional. Y aquí nuevamente, ¿dónde comienza? En la mente, en el pensamiento. Porque yo quiero aquello, quiero ir a aquel restaurante. Es el pensamiento, ¿cierto? No es la emoción. Comienza en el pensamiento. Y muchas personas piensan que los apegos son de la emoción, ¿no? Comienza en el pensamiento. Ah, yo quiero aquel carro, quiero aquella cosa. Me gusta. Comienza en el pensamiento. Y después, en la medida que vamos pensando, nos vamos envolviendo emocionalmente con ese objeto del apego. Entonces, una vinculación mental y emocional a objetos, personas, actividades, ideas o sentimientos. Apego a objetos. Ejemplos. El celular, por ejemplo, ahora es extremo. Apego al celular. Perdió el celular, se muere. La semana pasada estuve en Pereira y el día anterior y vi en las noticias un adolescente se suicidó porque la mamá le cogió el celular, se lo guardó y él se mandó desde el puente. El apego excesivo vimos que podía llevar hasta el suicidio, y ese es un caso concreto. ¿Qué otros objetos nos apegamos? ¿Ah? No, objetos. La persona no es objeto. Ojalá no sea objeto. ¿Sí? Hay personas que tratan a las otras como objetos, pero no, todavía no vamos a hablar de eso. Al maquillaje, por ejemplo. A la casa. Al televisor, al carro. ¿Al qué? Al dinero. ¿No? Entonces, y ve que están dando bastantes ejemplos. Tal vez sean los propios, o sean, ustedes han visto a las otras personas que tienen ese apego. Apego a personas. ¿A quién nos apegamos? ¿A qué personas? A la pareja. A la pareja, a los hijos, a los padres, a la suegra. No, ahí ya exageré más, ¿verdad? Ahí ya fue. A los amigos. Al jefe, también ya. Al trabajo. Nos apegamos a las personas, a los padres, y mueren, y ellos van a morir. Eso es algo que tenemos garantizado, la muerte. ¿Ustedes creen que todos van a morir? Sí. Hay dos cosas que tenemos garantizadas en la vida: la muerte y los impuestos. No hay. Y ahí, con la muerte, las personas van a morir, nuestros padres van a morir, y nos apegamos a ellos excesivamente. ¿Qué ocurre cuando mueren, desencarnan? Viene el sufrimiento, y sufren mucho las personas por eso. Nos apegamos a nuestra pareja, como tú dices, nos apegamos a la pareja. El amor de mi vida, sin ella voy a morir, y ella o se va o se muere. Y ahí, entonces, vean, puede ocurrir eso. Nuestros hijos, nosotros esperamos que nos vayamos antes que ellos, pero ellos pueden desencarnar antes de nosotros, y nos apegamos a ellos. Y ahora, con un mundo globalizado, cada vez más los hijos los creamos para el mundo. Yo tengo 3, y los 3 ya salieron de Brasil por las oportunidades que han tenido en sus áreas profesionales. Y para nosotros, lo importante, si ellos son felices, nosotros somos felices. Es parte del desapego emocional. Y no por eso es que los queramos menos. Por el contrario, cuando nosotros amamos más, es cuando más libertad le damos a las personas. Entonces, nos apegamos a las personas. Nos apegamos a actividades. Por ejemplo, el trabajo. Existe un término muy común, los workaholics, que son los que trabajan 12, 14 horas todos los días de su vida. Solo piensan en el trabajo.
Yo tuve un colega de trabajo que era workaholic, trabajaba 12 y 14 horas. Se jubiló. 2 semanas después le dio un ataque fulminante y murió. Porque se enloqueció en la casa, no sabía qué hacer. Solo duró 2 semanas. Andaba como loco. La esposa decía, no sabía, porque lo único que sabía hacer y lo único de su pensamiento era el trabajo. El fútbol. ¿Quién fue el que dijo? El fútbol. Personas, sí, un apego al fútbol. ¿Qué otra actividad las personas se apegan? Juegos de azar, sí. Los jóvenes, videogames, se apegan a los videogames. Duran horas, días. En Japón está ocurriendo eso. Pasan días apegados a los juegos de videogames. Ahora se convirtió en un trabajo. Porque lo que yo tengo una amiga que dijo se especializó con eso, por eso ahora le digo. Sí, pero tiene que tener límites. Claro. Sí. Apego a las ideas. Ejemplos. Y los fanatismo ¿Ah? religioso. Sí. Apego y religioso. Sí. La religión, por ejemplo, la religión es una fuente de apego de ideas. ¿Qué otras? La política. La política. Y estamos viendo la polarización que existe en el mundo. Están los de la derecha y están los de la izquierda. Y no estamos teniendo puentes para conversar, para tener convergencia en las ideas, para hacer las cosas. Porque estamos apegados a ideas. Apegados a sentimientos. Ejemplos. A la envidia, Sí. Sí. a los relatos El sentimiento, sí, está pegado al rencor. Entonces vea que existen diversas fuentes del apego. Recuerden, comienza en la mente y después nos vamos envolviendo emocionalmente. ¿Y eso por qué ocurre? Está originado en una creencia irracional. La base es la creencia, porque todo comienza en la mente, en el pensamiento, de que ese vínculo proveerá de manera única y permanente placer, seguridad o autorrealización. Pienso que esa persona es la única en el mundo que me puede dar felicidad. Pienso que ese trabajo es el único en el mundo y que de forma permanente me va a permitir autorrealizarme. Pienso que esa cosa es la única en el mundo que me va a dar seguridad. Entonces vean cuál es la causa, dónde se origina el apego, en una creencia irracional de que esas cosas, esas fuentes, esas personas, esas actividades me van a dar de forma única y permanente ese sentido de autorización, de placer, de seguridad. Entonces, es la que, en mi opinión, hasta ahora, de lo que he estudiado de este tema, es la mejor definición sobre lo que es el apego, porque muestra los objetos de apego, muestra dónde se origina, de dónde viene y por qué nos apegamos a esos objetos. Entonces, comienza en las creencias y en esa creencia irracional. Y como vimos esta tarde, las creencias nos pueden llevar a estados de enfermedad. En esa obra de la doctora Candace Pert de Conexión Mente, Cuerpo y Espíritu, muestra que las creencias afectan nuestras emociones. Nos apegamos a algo y eso nos genera emociones que alteran nuestros mecanismos bioquímicos internamente. Generamos hormonas, neurotransmisores que comienzan a fluir por todo nuestro cuerpo físico, alterando la fisiología y comienza a fluir por todo nuestro cuerpo. Si es una creencia irracional y muchas veces no conseguimos alcanzarlo porque son deseos, va alterando aquí la parte bioquímica de nuestro organismo, la fisiología, y nos vamos enfermando. Y hay diversas enfermedades que tienen como esa causa, que nos puede llevar a la depresión. Y ven personas en estados depresivos que no se pueden ni levantar. ¿Por qué? Porque estos mecanismos bioquímicos están alterados. La fisiología, el funcionamiento de su cuerpo está alterado.
Entonces todo comenzó ¿dónde? En una creencia irracional. Entonces, ¿por qué nos apegamos? La psicología ha encontrado 3 causas principales por las cuales nosotros nos apegamos. Primero, nuestra debilidad por el placer. La segunda, poca confianza en sí mismo o falta de habilidades o competencias para hacer las cosas. Y la tercera es la compulsión de querer ser más. Y en un mundo extremadamente materialista, consumista, como el que estamos viviendo, es una causa que es muy fuerte. Vamos a ver cada una de esas en detalle y cuáles son los mecanismos psicológicos que funcionan en cada una de esas causas. Primero, ¿por qué nos apegamos cuando la causa es la debilidad en el placer? Cuando nosotros sentimos una sensación de placer, ¿qué es lo que hacemos a nivel psicológico? Queremos detener el tiempo y estirar al máximo esa situación de placer. Por ejemplo, en Brasil no hay arepa. Cuando vengo aquí a Colombia, como arepa. Y el primer día que llego, cojo una arepa y la parto así en pedacitos pequeñitos. Y me la voy comiendo bien despacito. Quiero estirar el tiempo de esa sensación de placer al máximo. Cuando encontramos una persona que nos gusta bastante, ¿qué hacemos? Queremos estar con ella, conversar con ella, que el tiempo no pase, pero el papá está ahí, dice, no, tiene que irse. Tengo que irme. Acaba esa sensación. Intenté estirarla al máximo, detener el tiempo, pero eso no lo podemos hacer. ¿Qué ocurre? Después de que me comí la arepa o que estuve con esa persona, voy allá, me acuesto y comienzo a crear la imagen. Uy, esa arepita que sabe. Y voy creando, recreando esa conversación. No, qué bonito que ella habla, cómo se expresa, qué expresión. Y voy recreando es para sentir nuevamente esa sensación de placer. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que quiero repetir. Y todo el otro día, otra repite. Y vuelve. Otra vez quiero conversar con esa persona y gastar el máximo tiempo posible. Y eso ocurre, estos son ejemplos así, simples. Pero eso ocurre con toda situación que nos causa placer. Así es que funciona desde el punto de vista psicológico. Y aquí queremos repetir. ¿Y qué ocurre? Nos apegamos. Nos apegamos a esa comida, a ese objeto, a esa persona, a ese trabajo, a esa actividad, a esa idea. Y seguimos dándole vuelta aquí. ¿Por qué ocurre eso? Por falta de madurez emocional nuestra. Porque tenemos bajos umbrales para el dolor. ¿Nos gusta el dolor? No, nos gusta estar bien, tener placer. Entonces tenemos bajos umbrales para el dolor. Tenemos baja tolerancia a la frustración. No queremos frustrarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos aquí, porque este ciclo nos produce placer, nos hace sentir bien. Tenemos poca introspección, nos conocemos poco a nosotros mismos. Si supiéramos quiénes somos realmente, cuáles son las habilidades, los talentos que tenemos, podríamos salir de este ciclo. Y tenemos la idea, una ilusión de permanencia, de que las personas, de que las cosas siempre van a estar ahí para nosotros. Y eso es una ilusión, porque las personas se van, las personas mueren, las cosas se deterioran, se rompen, se pierden, se las roban. Es una ilusión de permanencia. Y por eso ese es un punto que tenemos que trabajar, sobre esa ilusión que tenemos de la permanencia de las cosas. En el universo no hay nada que sea permanente.
La única constante en el universo es el cambio. Constantemente está cambiando. Y nosotros tenemos la ilusión de que es permanente. Y no existe la permanencia. Entonces, es una ilusión que nos causa mucho sufrimiento. Porque pensamos que las personas y las cosas están ahí y van a estar ahí para siempre. Segunda causa de por qué nos apegamos: cuando tenemos poca confianza en nosotros mismos y no tenemos las habilidades o las competencias para hacer las cosas. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que trabaja en esta causa? Cuando no sabemos hacer algo, nos sentimos inseguros. ¿Y cuál es nuestro comportamiento normal si necesitamos hacer eso? ¿Ah? Evadir. Evadir, puede ser. Desesperación. Puede ser. Ansiedad, Puede ser. nerviosismo, Pero miedo. si tengo que hacerlo y no lo sé hacer, no, llamo a alguien, Sí. procuro a alguien que lo sepa hacer o que me enseñe o que lo haga por mí o para mí. Entonces nosotros buscamos ayuda externa. Por ejemplo, yo no sé manejar, vamos a suponer, no sé manejar y necesito hacer algo. ¿Llamo a quién? A alguien que sepa manejar. Entonces, aquí llamo a Graciela y ella va y me recoge al aeropuerto. Ay, ya sé, resolví el problema. Próximo año, ¿a quién voy a llamar para que me traiga? A Graciela. En el 2020. Y en el 2021, ¿a quién voy a llamar cuando llegue al aeropuerto? A Graciela. Si no está Graciela. Y estoy apegado, ¿a quién? A Graciela. Porque yo no sé manejar y ella sabe, y entonces me apegué. Y me voy apegando. Y eso ocurre. Esos ejemplos que estoy dando a usted, ocurren en varias cosas. No sé hacer una cosa por mi falta de conocimiento, de habilidad. Procuro ayuda externa y entonces me acomodo y me apego. Porque como me resolvió una vez, me resolvió la segunda vez y me sigue resolviendo. Y en el 2024 llego al aeropuerto. Necesito venir, llamo a Graciela y Graciela ya no está en Bucaramanga. No está en el mundo espiritual, no está en Bucaramanga. Está en Bucaramanga. Y ahí me entra el desespero. Me siento mal. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si era la persona que siempre me resolvía. Muestra que estoy apegada. Entonces, ¿ve? ¿Cómo? Y eso ocurre. Nos apegamos por la falta de conocimiento, de habilidad. Entonces, nos apegamos para suplir nuestras incapacidades, para suplir la falta de habilidad que tenemos, para suplir la falta de competencia que tenemos en varias áreas. Y muchas veces, por el miedo que tenemos, de que pensamos que no somos capaces de hacer eso. No, yo no quiero aprender a manejar, me dan muchos nervios, yo no creo que soy capaz. Y con este tránsito que ahora tiene Bucaramanga, peor, y en la noche, o lloviendo, y siempre me voy dando disculpas para justificarme, porque creo en el fondo que no soy capaz. Pero todos somos capaces, todos podemos, tenemos que trabajar en ese sentido. Entonces, vean cómo nos apegamos cuando no sabemos las cosas, y no procuramos aprender, no procuramos suplir esas deficiencias que tenemos. Tercera causa de por qué nos apegamos: la compulsión de querer ser más. La ambición desmedida. Voy a trabajar mucho tiempo, muchas horas, porque yo quiero aquella casa, yo quiero aquel carro, yo quiero aquella cosa. Y trabaja y trabaja. Y se apega al trabajo para intentar satisfacer esa ambición desmedida. Afán por ser el mejor. Yo quiero ser el mejor. Y se apega al estudio.
podemos ser buenos. No necesariamente tenemos que ser los mejores. Si somos el mejor, porque tenemos la capacidad, bueno, pero no puede volverse eso una fuente de apego. O la obsesión por socorrer a los otros. Y eso ocurre muchas veces en las instituciones que trabajan con ayuda al prójimo. Llegan personas que comienzan a trabajar de forma voluntaria y dedican horas y horas. Y comienza uno a ver por qué esa persona está tanto tiempo ahí. Porque está huyendo de su núcleo familiar, porque no quiere enfrentar los problemas que tiene internamente. Y entonces se apega a las causas sociales, a las causas ambientales, para huir de la responsabilidad que tiene internamente en su hogar. Entonces, vea otra causa de apego. Entonces, al comienzo, creo que la mayoría dijo que tenía apegos. Vamos a ver cómo reconocer el apego en uno mismo. Vamos a ver algunas señales que nos pueden indicar si estamos apegados o no. Cuando tenemos tendencia a negociar nuestra libertad, esa es una señal de que estamos apegados. Por ejemplo, todo lo hago por ti, mi amor. Todo. Y ahí, no somos siameses. Yo hago, sí, algunas cosas por ti, pero otras las hago por mí, porque somos espíritus diferentes, con intereses diferentes, con tendencias diferentes. Entonces habrá cosas que las hago por mí. Cuando todo lo hago por ti, muestra que estoy apegado a esa persona. ¿Algún caso aquí? ¿No? Cuando pensamos o decimos, no puedo vivir sin ti. Sin café. Y hay muchas canciones con ese refrán, no puedo vivir sin ti. Claro que puede vivir. Y va a seguir viviendo. Solo que con ese pensamiento va a sufrir mucho porque está pegado a esa persona. Pero no puedo vivir sin mi celular. Y eso actualmente para los adolescentes es fatal. Sin celular es la muerte. No puedo vivir sin, ¿qué más? Mi casa. Sin mi casa. Sin mi casa. No puedo vivir sin Viajar, sí. sin viajar, ¿sí? Vean, y nosotros usamos son frases comunes en nuestra vida. No puedo vivir sin, y está mostrando que está apegado. Otra señal para reconocer el apego en uno mismo es el impulso incontrolable hacia algo o alguien. Cuando se siente que es el dueño de esas cosas o de esas personas. Cuando tenemos miedo a perder la fuente del apego. Por ejemplo, ¿y si me dejan? Si mis hijos me dejan, si mi mujer me deja, si mi suegra me deja, uy, qué alegría. Ahí. Si me dejan, muestra que estamos apegados. Porque sí, la persona puede dejar, nuestra vida va a continuar. Y si hago el ridículo, muchas veces tenemos ideas, queremos hacer cosas y dejamos de hacerlas por el qué dirán, por el qué pensarán los otros. Estamos apegados al pensamiento de los otros y los otros están definiendo lo que nosotros vamos a hacer. Estamos apegados a eso, al pensamiento de los otros. Entonces, si pensamos mucho en el qué dirán, estamos apegados. Es una señal de apego. ¿Y si se va la luz? ¿Ah? Prende una vela. No funciona el internet. ¿Y si se va la luz aquí? ¿Vamos a seguir hablando? Sí. Antes no existía. ¿No? ¿Y si perder mi
mi billetico de $1 que lo tengo desde hace 20 años para tener buena suerte. Y si se me pierde, se me acaba la buena suerte y me voy afectando y sufro. Y le va mal, ¿sí? Porque va trayendo cuestiones negativas. Y son frases, pensamientos que muchas personas tienen, que muestran, son señales de que están apegados a algo o a alguien. Cuando tenemos la identidad desorientada, llego a un lugar y me presento. Soy el esposo de Joana, soy el hijo de Juanito, soy el tal. No, yo soy Orlando Villarraga. Cuando nos identificamos con otro, indica que estamos apegados a ese otro. Eso ocurre aquí, en Bucaramanga. Las personas se presentan en los trabajos. Dicen, soy Orlando Villarraga de la empresa tal. Y cuando pierde el empleo o se jubila, la persona pierde, porque ya en la segunda parte de su nombre fica desorientado porque su identidad estaba asociada a esa empresa, a ese trabajo. Entonces vean, es una señal que estamos apegados. Cuando tenemos el instinto de posesión exacerbado hacia algo o alguien, eres mío, mi hijo, mi papá, mi marido, mi mujer. Nuestros hijos no son míos, están en este momento. Estamos dándole la oportunidad para que evolucione. Cuando creemos que las personas son propiedad, eso muestra que tenemos apego. Y por eso en la parte emocional, esa cuestión de los hijos es uno de los principales apegos que tienen las personas y sufren mucho. Y cada vez los hijos, como decía anteriormente, en el mundo globalizado, se van para otros lugares. Entonces tenemos que ir pensando sobre eso. Mi hijo no está conmigo en esa función, pero no es que va a estar siempre. Siempre van a ser nuestros hijos, pero no son propiedad. Y cuando tenemos restricción en la capacidad de disfrutar las cosas. Por ejemplo, trabajo bastante para comprar esto. Me gustaba mucho trabajar para comprarlo. Y eso era mi ilusión de comprarlo. Y el primer día, ¿cómo nos sentimos? Uy, la machera china. No sé qué lindo está, me siento súper feliz. Una semana después, ¿cómo nos sentimos con relación a eso? Un mes después, un año después. Sí, exactamente. Y a veces esto, compramos cosas, utilizamos y las colocamos y nadie las puede tocar, ni las pueden usar. Y no perdemos la capacidad de disfrutar las cosas. Las cosas son para usarlas bien, no también de cualquier forma. Tenemos que disfrutar las cosas. Estamos encarnados en el mundo terrenal. Las cosas materiales deberíamos disfrutarlas, apreciarlas en su justo valor. Entonces, esos son seis señales que muestran, que nos permiten reconocer que tenemos apego. ¿Se identificaron con algún de ellos? Todas las anteriores. Bueno, entonces hoy trajimos de Brasil este medicamento, remedio, se llama desapego. Aquí traje en la mochila algunos que me sobraron de la gira. Desapego, 700 miligramos. Distribución gratuita, no, sin cobrar, sin prescripción médica y uso adulto y pediátrico. ¿Por qué pediátrico? Muchos niños actualmente ya muestran señales fuertes de apego y está creando un problema para las familias, para la sociedad. Por eso uso adulto y pediátrico. Todo remedio tiene su, ¿cómo le llaman aquí?
¿Ah? Las instrucciones. Entonces vamos a leer las instrucciones de este remedio fantástico que se llama desapego. Porque las personas quieren el remedio que solucione su problema de afuera para adentro. Y tenemos que trabajar de dentro para afuera. Desapego, su amigo para la vida toda. Porque es algo que tenemos que tomar todos los días. Desapego acaba con las frustraciones de las pérdidas del día a día, haciendo con que usted tenga conciencia de que todo es efímero y tendrá un fin. Recuerden la ilusión de la permanencia. Por eso este remedio del desapego tiene que trabajar en ese sentido, de hacernos entender que todo es efímero y que va a tener un fin. Objetos, personas, lugares, en fin, todo tendrá un fin. La ilusión de la permanencia, una de las causas del sufrimiento, una de las causas del apego. Desapego hace que usted se sienta más libre y leve. Cuando uno se desapega, se siente liberado, se siente más leve, se siente mejor, se siente más feliz. Desprendido de todo y de todos. De esta forma, usted aceptará las pérdidas con calma y paciencia. Porque las cosas vamos a perderlas. Recuerden, uno de los problemas de por qué las personas tienen problemas de depresión por causa del apego es ese sentimiento de pérdida que vimos al comienzo. Sabiendo que eso es completamente normal y obligatorio. El uso es mental. Porque vimos que los apegos comienzan ¿dónde? En la mente, en el pensamiento. Entonces el uso de este producto, de este remedio, tiene que ser mental. Adulto pediátrico, uso adulto y pediátrico. ¿Cómo debemos usarlo? Desapego es ingerido de forma mental. Medite sobre él 3 veces al día durante 60 días. Todos los días tenemos que estar trabajando sobre este tema del desapego. 3 veces por día, durante 2 meses. Si los síntomas persisten o retornan, vuelva a usarlo por más 60 días, urgentemente, porque está con un problema grave. Sin contraindicación. Sería fantástico este remedio. Sería espectacular. Una empresa que consiguiera hacerlo se llenaría de dinero. Sin embargo, ese remedio no existe físicamente. Existe dentro de nosotros. Es un trabajo interno que tenemos que hacer para desapegarnos. Entonces, ¿qué es el desapego? El desapego es disfrutar las cosas sabiendo que son transitorias. Cuando comenzamos a entender eso y a colocarlo en nuestra vida, nos vamos desapegando. Porque entendemos que todo ese efímero es transitorio. Y desarrollar un estilo de vida fundamentado en la independencia emocional. Primero viene la parte mental y luego la parte emocional, porque la vinculación es mental y emocional, como vimos al comienzo. Esa es la filosofía del desprendimiento. Y eso es lo que la psicología nos está enseñando, de qué es el desapego. Vamos a ver lo que la doctrina espírita nos dice en el Evangelio según el Espiritismo. El desapego de los bienes terrenales consiste en apreciarlos en su justo valor. Estamos en el mundo material encarnados. Necesitamos de las cosas materiales para nuestra subsistencia, para nuestro crecimiento. Tenemos que apreciarlas, valorizarlas, pero no apegarnos a ellas. Por eso los espíritus dicen apreciarlos en su justo valor, en lo que nos sirve. En saber servirse de ellos en beneficio de los otros y no apenas en beneficio propio. Esa vajilla que está ya guardada hace 40 años, aquella olla express que recibimos 4 ollas express en el matrimonio, y hay 2 que están allá guardadas hace 20, 30 años. Vamos a darle uso. Si no nos sirve,
Si vemos que pasarla para otra persona, donarla, donde va a tener más utilidad, beneficio, no solo mío, sino de los otros. Y no sacrificar por ellos los intereses de la vida futura. Nos dedicamos mucho a la parte material y nos olvidamos de la parte espiritual. En perderlos sin quejarse. Los reveses de la fortuna. Ahora podemos estar bien. Mañana, una decisión del gobierno y estamos mal, como ocurrió en Brasil hace unos 20 años atrás. El gobierno decidió cerrar la cuenta de todo el mundo y hizo el cambio de la moneda. Gente que era rica perdió todo, tuvo que comenzar de cero nuevamente. Los espíritus dicen: ese es el verdadero desprendimiento. Lo mismo que la psicología está diciendo, mismos conceptos, palabras un poco diferentes. Y en Brasil está esta compañía, aquí en Colombia también está, ¿sí? OLX, una plataforma en internet para vender cosas. Y ellos hicieron una campaña publicitaria que tuvo un éxito rotundo, que era ese: OLX desapega, desapega. Porque percibieron que muchas personas tienen muchas cosas en las casas, que las tienen guardadas hace muchísimo tiempo, que no las usan. Y incentivó a las personas para revisar y colocarlas para la venta, incentivando la parte monetaria, porque podían tener una utilidad financiera vendiendo esas cosas. Y vendieron muchísimo, procurando que las personas se desapegaran. Yo les sugiero, cuando ustedes, ahora este fin de semana, vean en sus casas, escojan un lugar de su casa y vean cuántas cosas tienen que no han usado durante mucho tiempo. Y están ahí, cuidándolas, tienen que limpiarlas, si no la usan, denle un fin. Dónela, regálela, véndala. Denle una utilidad, como decían los espíritus, para el beneficio común y no mantenerlo allá guardado. Entonces, ¿qué es lo que la psicología nos recomienda para la práctica del desapego? Dependiendo de la causa, hay varias recomendaciones. Entender que nada es permanente. Entender que todo se transforma. Y cuando conocemos a nuestra pareja, al comienzo, uy, qué belleza. Y va pasando el tiempo. Y de aquí a unos años dices: pero tú cómo eres diferente, ¿no? Ya ni te conozco. Porque la persona se va transformando. Y yo también me voy transformando. Y a veces nos vamos separando. Vamos por caminos diferentes. Porque no estamos conversando. Todo se transforma. Inclusive nosotros. Deberíamos apreciar una vida placentera. Porque estamos encarnados. Pero en su justo valor. Saborear las cosas. Disfrutar. Sin apegarnos. Observar la naturaleza. Cuando observamos la naturaleza, vamos viendo la grandiosidad de la obra divina y vemos que las cosas son cíclicas. Y en lugares del planeta donde existen las estaciones, ve que nace, muere, nace, muere. No hay nada permanente. Combatir el egocentrismo teniendo más compasión y más humildad. Tenemos que trabajar esa parte. La teoría espírita nos enseña que hay dos obstáculos que deberemos superar para crecer espiritualmente. ¿De acuerdo? El egoísmo y el orgullo. Entonces tenemos que trabajar en eso. Ser más compasivos, ser más humildes. ¿Qué más nos sugieren para practicar el desapego? Eliminar nuestras debilidades. Si la causa es la falta de habilidad, tenemos que eliminarlas y desarrollar la autoconfianza y las habilidades. Si yo no sé manejar, voy a inscribirme en un curso, voy a aprender. Si no sé hacer una cosa, voy a aprender.
o voy a tener varias opciones. No solo vas a ser tú, otra persona. No porque me gusta porque me trae, ¿sí? No estoy diciendo. Pero son ejemplos de que ver otras opciones para no apegarnos. Y entender que depende de mí. Algunas personas llegan a ese punto para cambiar cuando se cansan. Me cansé de pedirle que me hiciera eso. Y ahí en ese momento la persona toma la decisión. Yo lo voy a hacer. Voy a aprender, voy a buscar a alguien diferente y tal. ¿Será que tenemos que llegar hasta ese punto? Es el camino más largo. Y cuando la causa la compulsión de querer ser más, tenemos que aceptarnos como somos. Porque estamos pensando siempre que queremos ser otra persona que no somos en este momento. Podemos llegar a ser, tenemos que aceptarnos como somos. Desear lo menos posible. Desear lo menos posible no significa ir a vivir aislado o estar con frío, con hambre. Recuerda, los deseos son diferentes de las necesidades. Deseos son infinitos, las necesidades son finitas. Tener la humildad cognitiva de entender que siempre va a haber personas mejores y que van a saber más que usted. Y reconocer eso. Seguir nuestra vocación, hacer lo que nos gusta hacer. Porque lo vamos a hacer como, mejor o peor. Mejor. Cuando hacemos lo que nos gusta, lo hacemos bien. Y cada día entender mejor cuál es el significado de nuestra existencia. Y ahí la doctrina espírita nos ayuda muchísimo, porque nos explica por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, de dónde venimos, para dónde vamos, por qué lo tenemos que hacer, para qué. Y por eso es que se requieren los grupos de estudio para que aprendamos todas esas cosas. Y llevar una vida simple. Una vida simple, sin tantos deseos, sin tantas cosas. No quiere decir una vida allá de extrema pobreza, por el contrario. Una vida confortable, pero simple. Entonces, ¿será que ser desapegado significa ser irresponsable? De ninguna manera. ¿O será que para librarme de los apegos necesito llevar una vida de monje? Irme para Nepal, para el Himalaya, para vivir una vida de monje y desapegarme. ¿O será ser desapegado significa ser indiferente? ¿No? Porque muchas veces las personas confunden desapego con indiferencia. No le importan los hijos, no le importa la mujer, no le importa, es un irresponsable. De manera ninguna. La persona que es desapegada es la persona más responsable. La persona que es desapegada es más dedicada, solo que no tiene ese sentimiento de pose. Por el contrario, tiene el sentimiento del amor mucho más desarrollado y da libertad a las otras personas para que usen su libre albedrío. Y Kardec hizo una pregunta interesante. La pregunta 800 del libro de los Espíritus. ¿No es de temer que el espiritismo no pueda triunfar sobre la indiferencia de los hombres y su apego a las cosas materiales? ¿Será que él podría haber hecho esta pregunta ahora? Podría haber hecho exactamente la misma pregunta. La indiferencia de los hombres. La sociología ahora habla de los invisibles y no se está refiriendo a los espíritus. Se está refiriendo a las personas que están en las calles, que nosotros pasamos y no los vemos. Es como si no existieran. Por eso los sociólogos llaman los invisibles, porque para la mayoría de la sociedad esas personas son invisibles por nuestra indiferencia con los otros seres humanos, con nuestro prójimo. Kardec preguntaba eso, sobre la indiferencia y el apego a las cosas materiales. Y vemos tantas personas apegadas a las cosas materiales.
Esa pregunta es muy actual. Los espíritus respondieron: las ideas se modifican de una manera paulatina. Los cambios del comportamiento, del pensamiento no son radicales. Y hacen falta generaciones para que se borren por completo las huellas de los viejos hábitos. Nosotros mismos tenemos apegos que a veces se mantienen por varias encarnaciones. Necesitamos varias encarnaciones para desapegarnos, especialmente cuando tenemos apego a las personas. Entonces, Kardec estaba preocupado y eso continúa. Tenemos que dejar de ser indiferentes con el prójimo. Tenemos que ser más desapegados de las cosas materiales. Y por eso el espíritu de Juan de Ángeles, en esa obra que mencioné anteriormente, dice: despojándote de opiniones caprichosas. ¿Será que tenemos opiniones caprichosas? ¿Sí? Muchas veces. De conducta vanidosa e infeliz. ¿Tenemos? ¿Sí? La vanidad. Los medios de comunicación incentivan eso. La vanidad nuestra. Use tal. Aquí que tenga el jodido. Tome, porque se va a sentir mejor. Eso es incentivando la vanidad. Y nos vamos apegando a las marcas. Tiene que ser el iPhone, porque el Samsung no funciona. Y creemos eso. Despojándote de objetos y pertenencias que puedas dispensar. Y es lo que les mencioné anteriormente. Ojalá ustedes revisen en sus casas de las cosas que tienen, muchas, con seguridad, hace mucho tiempo no usan y están ahí ocupando espacio que le podrían servir a otra persona. Descubrirás que tu cuerpo transitorio también será abandonado cuando desencarne. Recuerda que todo es transitorio hasta nuestro cuerpo físico. Y cuando desencarnemos, ¿qué vamos? Para el mundo espiritual. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo físico? Se queda. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. Entonces, el último acto de desapego que nosotros podríamos hacer es el siguiente: donar nuestros órganos. Es el último acto de desapego. Pero para eso tengo que tener claro que sí, este fue un cuerpo, un instrumento que me sirvió por un tiempo, ahora ya voy para el mundo espiritual. Lo que sea posible para ser utilizado por otras personas, donarlo. Ese es un acto de amor. En Brasil, para uno donar sus órganos, tenemos que ir a la notaría, escribir: cuando muera voy a donar mis órganos, para que en el momento que ocurra eso lo presenten y puedan hacer la donación de órganos. Aquí en Colombia han cambiado varias veces la ley, que todos eran donadores, después que no, ahora creo que volvió a que todo el mundo. Sin embargo, pocas veces ocurre la donación por diversas causas. Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestra familia si creemos que eso es lo que debemos hacer. Oye, cuando yo me muera, quiero que donen. Si sirven las cosas, lógico, hay ciertas restricciones de edad, de enfermedad, de histórico, clínico, todo, pero podemos ayudar. Dicen que una persona que está bien, que desencarna, puede ayudar hasta 55 otras personas, otras 55 personas. Entonces, ese es el último acto de desapego que podemos hacer en esta existencia. Entonces, la última pregunta que me gustaría dejarles hoy es esa: ¿cómo voy a ser más desapegado? Porque al comienzo todo el mundo aquí dijo que tenía algún tipo de apego. Entonces, esa pregunta se aplica para todos nosotros. Con estos conocimientos, con lo que la doctrina nos trae, con los estudios que realizamos, ¿cómo o qué voy a hacer diferente para ser más desapegado, para trabajar más en eso? Porque como vimos, es una de las principales trabas que tenemos
para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, para concluir, algún punto que consideramos importante: la importancia del conocimiento de sí mismo. Como vimos hoy en la tarde, llegamos a las mismas conclusiones, más o menos. Tenemos que conocernos. Algunos dijeron, sí, yo tengo algunos apegos. Cuando mostramos las señales, tal vez, uy, yo puedo tener ese otro también. Y no sabemos, porque no nos conocemos. Entonces, la importancia de conocernos cada vez a nosotros mismos, aceptarnos como somos, y de ahí para adelante intentar ser diferente. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita. El centro espírita es un centro de educación. Tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tenemos las obras que están ahí para estudiar, para aprender. Llevar una vida más simple. Ser más flexible en nuestra existencia. Nos arraigamos a muchas cosas, a muchas ideas. Tenemos que tener más flexibilidad. Y disfrutar en vez de poseer. Saborear las cosas, los momentos. Y como vimos al principio, el apego puede llevar a la depresión. Si trabajamos en desapegarnos, vamos a eliminar una de las fuentes que nos va a evitar llegar a esos estados depresivos. Como siempre, no sirve mucho hablar. Puede parecer interesante, pero si no colocamos estos conocimientos en acciones de la vida diaria, estamos desaprovechando el tiempo, porque tenemos la oportunidad, tenemos el conocimiento, y estamos haciendo ¿qué? ¿Lo estamos colocando o no en práctica? Y lo único que llevamos cuando retornamos al mundo espiritual son las acciones. Entonces, ojalá trabajemos bastante en el desapego, en acciones del día a día. Gracias por su atención.